Bueno, buenos días, gracias por estar acá en este espacio donde, bueno, me convocaron para contar un poco esta idea, esta interfase de la inteligencia artificial y en particular si realmente la inteligencia artificial piensa, ¿no? O cuando nosotros decimos que es una inteligencia que piensa, la idea es cómo piensa. Esa sería un poco la idea. Bueno, yo soy Gabriel Soto, soy profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y esta charla surgió a partir de una inquietud de Proyecto Puente, que es una asociación civil a la que me sumé hace poquito, y como ellos trabajan con la tecnología, están muy cercanos a la tecnología, entonces nos pareció una buena oportunidad para empezar a pensar, ¿no? Y tratar de entender esta cosa que llegó para quedarse, pero en realidad está hace muchos años. Lo que pasa que con el advenimiento de los modelos grandes del lenguaje en octubre del 2022, y en realidad es con la erupción de ChatGPT 4, porque en realidad antes había otras versiones, pero ChatGPT 4 fue que rompió, digamos, con todo lo que conocíamos hasta el momento. Entonces, esta va a ser un poquito la agenda de la charla, ¿sí? Así que nos vamos a meter enseguida con eso. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? O ¿de qué es lo que voy a hablar yo qué es lo que yo me refiero cuando digo inteligencia artificial? Entonces, si uno busca en el diccionario, ¿está bien? Que para los que somos nativos, no nativos digitales, inmigrantes digitales, es ir a buscar el libro gordo, ¿no? Y buscar la I para los otros es googlear y demás. Inteligencia artificial tiene dos palabras. Inteligencia es capacidad de entender o comprender. Artificial es algo hecho por el hombre, ¿no? Pero cuando uno mira inteligencia artificial, ya se transforma en una disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables. ¿Está bien? Entonces, es como, digo, ya desde la definición es una cosa rara, digamos, o muy distinta a lo que uno podría esperar cuando uno combina inteligencia y artificial, digamos, ¿no? Para nosotros, yo de la inteligencia artificial que voy a hablar va a ser de redes neuronales y de unas redes neuronales muy particulares. ¿Está bien? ¿Está? Entonces, no voy a hablar de otra cosa. ¿Sí? Después, si quieren, hablamos si tienen alguna pregunta, podemos hablar de eso. Entonces, yo les quiero contar un poco de dónde viene esta idea de cómo surgen las redes neuronales. ¿Está bien? De dónde viene. Y siempre, y esto es algo que está pasando en el siglo XXI, todas estas ideas vienen basadas de la biología. A medida que nosotros avanzamos nuestro conocimiento en cómo funcionamos como ecosistema biológico, ahí empezamos a entender mejor y a inspirarnos para mejorar las tecnologías que tenemos hoy. Entonces, esta historia empieza en 1906, con este señor, Santiago Ramón y Cajal, un neuroanatomista español que gana el Premio Nobel de Fisiología por sus trabajos en 1906. Y además de un neuroanatomista, era un artista, digamos, porque él lo que se dedicaba básicamente es a mirar en el microscopio qué es lo que se veía cuando uno miraba partes del cerebro. Y por ejemplo, esta de acá, esta es una célula de Purkinje, dibujada por él, ¿está bien? La célula de Purkinje está en el cerebelo. Si ustedes piensan, el cerebro adulto, digamos, tiene una masa grande, digamos, un huevo grande, y después hay uno más chiquito atrás, acá. El cerebelo es el que nos ayuda a nosotros a mantener el equilibrio. ¿Está bien? Está conectado con las orejas y demás. ¿Está bien? Y esta es la célula típica que uno encuentra en el cerebelo, se llama células de Purkinje. Hoy en día sabemos, las imágenes microscópicas de estas células son un calco de lo que dibujó
hace más de 120 años, Santiago Ramón y Cajal. Y él lo que propone en ese momento era que la unidad de cómputo, digamos, o el cerebro, estaba compuesto por unidades discretas a las que llamó neuronas. ¿Está bien? Entonces, él decía de que el cerebro estaba compuesto por neuronas. ¿Y por qué eran discretas? Porque no había contacto físico. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, estas neuronas tenían que generar, se tenían que comunicar entre ellas, ¿sí? Entonces, acá también hay otras imágenes donde él describe circuitos neuronales, ¿está bien? Esto todo basado en rebanadas de cerebros. Obviamente estos cerebros ya no tenían vida, digamos, ¿no? ¿Está? Pero bueno, así empieza la historia. De hecho, él gana una historia bonita. Él gana el Premio Nobel de Fisiología en 1906 junto con Golgi, que para los que hicieron biología, hay un aparato en la célula que se llama aparato de Golgi. Y Golgi y Cajal estaban peleados a muerte. ¿Por qué? Porque Golgi decía de que el sistema nervioso o el cerebro era un continuo, eran cables. O sea, Golgi decía, es imposible pensar que las neuronas están separadas físicamente. ¿Por qué? Porque ya desde la época de Franklin, el que inventó el pararrayo, digamos, ya se sabía que la manera de comandar, digamos, el cerebro a cualquier cosa que nosotros hiciéramos desde el punto de vista motriz, se necesitaba corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces ellos ganaron los dos el premio Nobel de Fisiología el mismo año, pero estaban en paradigmas totalmente diferentes. La historia cuenta que al final los dos tenían razón, porque hoy en día sabemos que el cerebro adulto o el cerebro humano tiene dos tipos de células, las neuronas, las de Ramón y Cajal, y después están las células glía, ¿está bien? Que básicamente recorren, la manera de pensar es cuando uno ve una pared de ladrillos, bueno, cada uno de los ladrillos son las neuronas y las células glía son el cemento que las pega. ¿Está bien? Y tienen, hoy sabemos que tienen funciones diferentes y complementarias. Justo al año siguiente que Ramón y Cajal recibe el Premio Nobel de Fisiología, aparece un físico francés, Louis Lapicque, donde él propone el primer modelo matemático que explica de alguna manera cómo funcionan las neuronas. Como yo les dije, las neuronas generan impulsos eléctricos, ¿está bien? Entonces, impulsos eléctricos, la gente ya sabía capacitores, resistencias y ¿cómo se llama? Puesta a tierra, diferencia potencial, esas cosas ya se conocían del siglo XIX. Entonces, Louis Lapicque propone de que en realidad la célula, la neurona, tiene esta actividad neuronal a través de este circuito eléctrico. No importa, pero este es el primer circuito eléctrico, 1907. Y lo que hacía este circuito eléctrico es mostrar básicamente la actividad eléctrica de la neurona. Que cómo es, la neurona, uno la piensa, va a disparar siempre y cuando la información que recibe, o que la información que reciba, es contundente. Si la información no es lo suficientemente importante, la neurona no dispara. Piensen cuando uno tira la cadena. Si uno aprieta poquito el botón, sale poquita agua. Para que realmente haga un flash de agua, uno tiene que apretar con todo. ¿Se entiende eso? Esa es la misma idea. Entonces las neuronas no disparan siempre. Ellas tienen que decidir si la información que están recibiendo es suficientemente importante para transferirla a sus vecinas, digamos. Pero esto es 1907 y de hecho hoy nosotros podemos estas cosas las podemos modelar computacionalmente. Esto es un libro, un collab,
Y ahí está el modelo de la PIC. Y a ver, ¿dónde estás? Acá estoy. Entonces lo que se ve acá es justamente una realización numérica, una simulación numérica del circuito de la PIC. Eso computacionalmente se hace. ¿Está bien? Bien, sigamos con la historia. A ver, ¿dónde estoy? Después, unos 20 años más tarde, aparece Alan Turing, ¿no? Donde él propone, se lo conoce como el padre de la computación teórica, ¿no? Y él es el que empieza a pensar seriamente cómo nosotros podemos describir cómo el cerebro aprende, cómo el cerebro hace cosas, ¿no? Entonces aparece la máquina de Turing, ¿sí? Y de hecho todavía sigue siendo muy muy activo el problema de Turing, de cómo decidir si una máquina puede engañar a una persona o no. ¿Está bien? Hay un experimento de Turing que se llama, ¿no? Y entonces eso salió hace poquito, creo que en marzo de este año salió una noticia en donde por primera vez una ChatGPT engañó a las personas haciéndoles creer que eran humanos, digamos. ¿Está bien? Entonces el desafío de Turing era, ¿es posible que una máquina me engañe a mí yo sin saber que estoy hablando con una máquina? ¿Está bien? Es como si yo estuviera hablando con una persona del otro lado y cuando yo empiezo a interactuar con esa persona, si la máquina es, ¿cómo se llama? Puede engañarme o no. Es la primera vez que pasa, pero es un solo experimento y en ciencia nosotros sabemos que para que esto sea algo que cambie paradigmas científicos hay que tener mucha data, digamos. Entonces, esto fue en 1930 y ya ahí en 1940 un neuroanatomista que es McCulloch, es el de la izquierda, y un matemático Pitts, inspirados en la idea de Turing y en las de la PIC, porque dice, bueno, ¿la neurona dispara o no dispara? O sea, básicamente es un switch, es un interruptor. ¿Está bien? Entonces lo que proponen ellos es el primer modelo matemático, ¿está bien?, que de alguna manera trata de recrear estas compuertas lógicas. Para los que hicieron electrónica o lógica, estas son las compuertas lógicas, pero es el primer acercamiento concreto de donde uno se propone el primer modelo de cómo realmente están funcionando el cerebro. ¿Está bien? Este es el inicio en los 40 de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial. ¿Está bien? ¿Sí? Donde tenemos esta descripción de las neuronas que lo único que hacen es disparan o no disparan de acuerdo al estímulo que reciben. Lo que pasó es que 10 años después, Hodgkin y Huxley, ellos ganan el premio Nobel de Fisiología de nuevo porque tuvieron una descripción un poco más precisa de lo que hace la neurona. Este es el circuito eléctrico equivalente y si recuerdan es bastante más gordo, digamos, más complejo que el que habían propuesto la PIC en 1907. ¿Sí? Acá el que yo les decía, si ustedes miran, este circuito, fíjense, este es el circuito eléctrico y 50 años más tarde aparece digamos, ¿no? Y lo que es súper interesante es que ellos usaron el calamar para describir este modelo. ¿Y qué usaron del calamar? El axón gigante del calamar. El calamar tiene una neurona que tiene un axón. El axón es una parte de la neurona que tiene medio milímetro de diámetro. Realmente nosotros estamos pensando que las neuronas en la corteza cerebral tienen un tamaño de un nanómetro, que es básicamente 0,000000001 metro.
¿Está bien? Y lo que estamos pensando es que este axón del calamar tiene medio milímetro, o sea que uno lo puede ver sin necesidad de microscopio. ¿Está? Entonces, los experimentos de estos dos son impresionantes, ¿no? Entonces, acá donde nace lo que se llama neurociencia computacional, que es utilizar los modelos neuronales basados en la biofísica, ¿está bien? Pero la inteligencia artificial de la que yo voy a hablar está basado en esto. En solo pensar que las neuronas disparan, ¿está bien? Son unidades lógicas. ¿Disparan o no disparan? Ceros y unos, ceros y unos. ¿Está? Acá hay una bifurcación en la forma de pensar de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la matemática que sostiene a esto? Porque como todo esto son modelos matemáticos, uno, para poder entender si estas inteligencias artificiales están pensando o no, lo que hay que entender es cómo funciona esto. ¿Está bien? Y cómo funciona esto es meternos un poquito en el detalle matemático. Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos en mente? Nosotros tenemos la unidad básica de cómputo, ¿está bien? Esta es la neurona, acá están las entradas, o sea, esto es lo que recibe el estímulo de la neurona y esto es lo que sale. Y fíjense que son todos estímulos binarios, ceros y unos. El 0 corresponde a no hay conducción eléctrica, el 1 corresponde a conducción eléctrica. Apagado, prendido, apagado, prendido. Entonces, esta combinación de estímulos, la neurona acá hace algo y decide disparar o no. Si saca un 0, dice lo que a mí me dijeron, no me interesa compartirlo con ustedes o no vale la pena. ¿Está bien? Y si ¿cómo se llama? Devuelve un 1, vale la pena. ¿Está bien? Hoy sabemos que hay todo un aparato biofísico, bioquímico fascinante. ¿Está bien? Todo esto ocurre en la neurona, en la membrana plasmática de las neuronas. Ahí está toda la maquinaria, ¿no? que participa en la toma de decisiones si una neurona dispara o no. Pero bueno, lo que hace la neurona esta tiene que clasificar, básicamente. Si yo elijo acá, va a clasificar estos estímulos, van a un 0 o van a un 1. ¿Está bien? ¿Los comparto o no los comparto? Entonces, básicamente yo tengo que separar. El problema es separar, ¿está bien? Dos tipos de estímulos. Entonces, lo que pasa, fíjense, yo tengo ahí un conjunto de puntos rojos y un conjunto de puntos azules, y lo único que está haciendo, o sea, lo que efectivamente está haciendo esta neurona es dibujar una línea recta que va a separar, que va a poner una barrera entre estos dos puntos, entre estos conjuntos de puntos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas líneas yo tengo ahí para separar? Infinitas. ¿Cuál elegimos? Entonces, lo que está pasando con este modelo de inteligencia artificial es que yo le tengo que enseñar a adivinar una de estas rectas. Entonces, básicamente la inteligencia artificial o este tipo de inteligencias artificiales son máquinas muy buenas para adivinar. Pero si tengo que adivinar, yo le tengo que enseñar cómo adivinar. ¿Está bien? Yo tengo que enseñar cómo adivinar. Entonces, si yo le tengo que enseñar a esta máquina a cómo adivinar, lo que tengo que hacer es entrenarla. Y ahí es donde viene el problema, el primer problema. ¿Está bien? El primer problema de entrenamiento. Entonces, si ustedes... Este es otro lugar, es una plaza de juegos fascinante, ¿no? Es TensorFlow. Esto es un consorcio de científicos que lo que hacen, diseñaron ¿cómo se llama? Estas redes neuronales de juguete para uno jugar, por ejemplo, y decir, bueno, yo quiero clasificar estos dos conjuntos. Yo quiero armar una frontera que separe los puntos naranjas de los puntos azules. Entonces,
Los detalles no importa, ¿sí? Entonces, yo la empiezo a entrenar. Y después de un rato, logró generar una región, una separación entre los puntos naranjas y los puntos azules. ¿Está bien? Esto es lo que hacen las redes neuronales. ¿Está bien? Lo que pasa que, claro, primero, fíjense, yo tuve que poner más neuronas, porque si yo quisiera hacer esto, por ejemplo, esta red neuronal no puede diferenciar esas dos. Entonces, si yo agrego, por ejemplo, otra, tampoco. Entonces yo ya necesito, no me alcanza con una neurona, tengo que agregar dos. Bueno, agrego tres. Y ya empiezo a resolver este problema. Entonces, en los años 80, ya nosotros sabemos ahora cuántas neuronas necesitamos como mínimo para, ¿no?, dada la estructura del conjunto que yo quiero clasificar, cuántas neuronas yo tengo que poner, para resolver el problema. ¿Está bien? Pero son cuestiones ya mucho más sofisticadas desde el punto de vista matemático. ¿Está bien? Pero la idea básicamente de las redes neuronales es eso. Adivinan dónde poner la frontera para separar cosas. ¿Está bien? Entonces, este es un lugar bonito para jugar. O sea, ustedes pueden jugar con redes neuronales, no pueden romper nada. ¿Está bien? Una de las cosas que aparecen acá, fíjense que estos llaman capas ocultas. Esta es la entrada. Esta sería mi cerebro. Este cerebro en particular tiene 3 neuronas. ¿Está bien? Y esto se encarga de separar estos dos puntos, estas dos clases de puntos. Dentro del ámbito de las redes neuronales aparece algo como aprendizaje profundo. ¿Está bien? ¿Qué es el aprendizaje profundo? Agregar más capas en la parte oculta. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero volver al problema de clasificación, capaz que lo hace más rápido. ¿Está bien? ¿Sí? Para este problema en particular no se necesitan muchas capas ocultas porque con una sola alcanzó para separar estos dos grupos de puntos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en los años 80 aparecieron las primeras inteligencias artificiales que reconocían estos software de reconocimiento facial, ¿no?, que tienen la misma estructura que la corteza visual. Que se había caracterizado en los años 60. En los años 60, Havel y Wiesel, con unos experimentos maravillosos en corteza visual de gatos, ellos notaron de que la corteza visual estaba cableada de una manera particular. Y esa es la que se usa hoy para lo que llaman las redes de convolución, que son las redes que se utilizan para identificación de imágenes. ¿Está bien? Que no son estas de acá. Porque estas de acá, fíjense, cada una de las neuronas está conectada con cada una de las neuronas. O sea, acá hay una conectividad completa, digamos. Las de convolución eligen. O sea, no necesitan conectarse todas con todas. Entonces, realmente es súper interesante jugar con esto, con el TensorFlow, porque en realidad lo único que hace la inteligencia artificial es adivinar, ¿no? Entonces, yo para que adivine la tengo que entrenar. Y entonces ahí inmediatamente aparece esto, ¿no? De cuáles son los ingredientes para yo tener control sobre la inteligencia artificial. Lo primero que tengo que saber es cómo la voy a entrenar. Si yo no sé, no me dicen cómo se entrenó esa red,
quién la entrenó, para qué la entrenó, ¿está bien? Lo que me puede dar la IA puede ser cualquier cosa. ¿Se entiende? Y este es un punto fundamental que ayer hablábamos, por ejemplo, en términos de gobernanza y educación. ¿Está bien? El uso responsable, que Carlos de Marciani hablaba del uso responsable de la inteligencia artificial. Como estas máquinas adivinan, yo lo que tengo que saber es cómo la entrenaron. Porque eso va a definir el tipo de respuesta que yo voy a tener cuando use estas inteligencias. Y después hay un poco de álgebra lineal. Esto, digo, para los que se quieran meter en el mundo de la inteligencia artificial, estas son de las cosas que hay que estudiar. Álgebra lineal, un poco de cálculo diferencial, ¿sí? Álgebra lineal aparece a fines del siglo XX, el cálculo diferencial a mediados del siglo XVII, o sea que tampoco hay mucha, digamos, mucha matemática moderna o de última generación, ¿está bien? Y saber programar, porque todas estas cosas se programan, ¿eh? Entonces, en esto de pensar en la inteligencia artificial como está, si está o no en el umbral del pensamiento, me parece que lo que hay que hablar es qué desafíos éticos nos propone el uso de estas inteligencias artificiales, porque esto es una máquina de adivinar, que adivina muy bien, pero el tema es que yo tengo que saber cómo hace para adivinar. Y acá lo que nosotros tenemos que volver a retomar es esto, ¿no? Que las tecnologías nos cambiaron la forma que nosotros tenemos de vivir. Yo no sé, pero muchos de ustedes están, ¿cómo se llama? Conectados con el teléfono, están pendientes. Fíjense, ahora tenemos ruido externo, digamos, estamos todos, ¿está bien? O leyendo libros, mirando el celular, ¿está bien? Con la computadora. Cambió la forma en que percibimos el tiempo. I want it all and I want it now, digamos, ¿no? Y eso genera mucha ansiedad, ¿sí? Modifica la forma en cómo nos relacionamos, ¿está bien? En cómo nos relacionamos, porque muchas veces pasa que estamos todo el día con el teléfono conectados por el mundo, pero no hablamos entre nosotros. ¿Está bien? Y en particular, también modifica la forma que aprendemos. ¿Sí? ¿Está? Entonces, si nosotros vamos a meter una herramienta que lo único que hace adivina, tenemos que ser conscientes de, bueno, cómo está adivinando eso, cómo aprendió a adivinar. ¿Sí? Y acá quiero rescatar algo de Cristóbal Cobo, es un colega chileno que hace mucho tiempo que está pensando en el impacto de las tecnologías en educación, y él básicamente dice una de las cosas que cómo nos preparamos en un mundo donde es todo artificial y todo máquina, ¿no? ¿Cómo formamos a los que no somos máquinas? ¿Cómo nos formamos los que no somos máquinas? ¿Está bien? Y en particular, y creo que esto es lo importante, la innovación en sí misma trae muchos beneficios, pero son beneficios para aquellos que están preparados para entenderla y manejarlas. Entonces esto genera nuevas brechas, ¿está bien? Que no tienen por ahí tanto que ver con el acceso a la tecnología o a la conectividad, ¿está bien? Sino más al uso y al abuso de eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, y vuelvo a insistir con esto, yo si voy a usar una inteligencia artificial, ¿está bien? Si yo la voy a comprar, más vale que me digas cómo se entrenó. Y eso es, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quiénes? Etcétera. En las ciencias experimentales o en las ciencias naturales, cada vez que uno publica un paper, tiene que publicar, ¿está bien?, de dónde viene la financiación. ¿Quién financió ese trabajo? ¿No? Y ahí uno tiene que decir si hay conflictos éticos. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una
una investigación respecto a sobre Alzheimer, por ejemplo. ¿Está bien? Yo lo que tengo que ver es quién financió esto, porque si me financió una farmacéutica, entonces yo tengo que ser capaz de decir de que esos resultados que yo estoy reportando, ¿está bien?, están de alguna manera no sesgados o no siendo sesgados por la persona que me financia. ¿Está bien? Entonces, eso es fundamental y nosotros como usuarios de las inteligencias artificiales tenemos un rol fundamental. Nosotros tenemos que tener todo el tiempo esto en la cabeza. Que las tecnologías no son buenas ni malas. ¿Está bien? Pero el uso va a depender de quién las crea, digamos, quién las entrena. Entonces eso es fundamental. Acá la responsabilidad como usuarios de las tecnologías y de la inteligencia artificial es fundamental para nosotros, hoy en día, ¿no? Y de alguna manera esto nos pone en esta idea de, bueno, ¿qué significa ser humano? Porque si estas máquinas hacen un montón de cosas que yo ya no tengo que hacer, me libera memoria de trabajo, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la condición humana? Y ahí abrimos otra ¿cómo se llama?, línea de pensamiento. Yo me quiero detener un poquito en el impacto que tiene también, este es otro de los desafíos éticos que tiene el uso de las inteligencias artificiales, el impacto sobre el medio ambiente. Nosotros hoy estamos atravesando una crisis ambiental, ¿está bien?, generada por el uso que nosotros mismos hacemos del medio ambiente. Estas básicamente son las dos inteligencias artificiales que están peleándose a ver quién gana, digamos, que son OpenAI, que motoriza ChatGPT, ¿está bien?, y Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, ¿está bien? En promedio, cada una de estas inteligencias artificiales tienen 175.000 millones de parámetros. La red neuronal tiene 175.000 millones de conexiones. ¿Está bien? Y esto es lo que hay que entrenar. ¿Y cómo se entrena? Con lo que está en la internet, digamos. Pero miren lo siguiente. Las 175.000 millones de parámetros equivalen a las conexiones que hay o a las sinapsis que hay en 1 centímetro cuadrado de corteza cerebral adulta. Y en un cerebro adulto hay más o menos 1.500 centímetros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, volvemos de nuevo a lo mismo. ¿La IA nos va a reemplazar? Todavía le faltan unos 1.000 centímetros más, 1.000 centímetros cuadrados más, digamos, ¿no? ¿Está? Digo, bueno, entonces hagamos, ¿cómo se llama? Agreguemos más parámetros. Estos son reportes de los últimos 2 años, donde, por ejemplo, Google, ¿no?, hicieron estimaciones de cuál es el efecto de la huella de carbono que tiene sobre el medio ambiente. Entonces, fíjense, el crecimiento, 48% de la huella de carbono incrementó en los últimos 5 años, usando estos entrenamientos con Gemini, ¿no? Y en otro, este es un artículo del 10 de julio, digamos, ¿no? Fíjense, la inteligencia artificial se devora la energía que Chile usa en 10 años. ¿Está bien? Entonces, digo, por eso, de nuevo, el desafío fundamental para nosotros como usuarios de la inteligencia artificial es muy grande. ¿Está bien? Porque si nosotros defendemos el medio ambiente, también tenemos que ser críticos de esto, ¿no? Entonces, cada vez que usamos eso, pensar en esto, ¿no? ChatGPT actual a noviembre del 2023 tenía 180 millones de usuarios. Esto es un estudio que salió ahora hace poquito de creo que es Carnegie Mellon o la Rockefeller University, donde lo que ellos acá mostraron es el equivalente a la emisión de dióxido de carbono con cada una de
las cosas que yo le puedo pedir a la inteligencia artificial. Y entonces fíjense, 1000 solicitudes de generar una imagen equivalen a 200 gramos de dióxido de carbono. Eso multiplíquenlo por la cantidad de usuarios. Fíjense el impacto que tiene esto, ¿sí? Con solo apretar el botón. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto del uso responsable de la inteligencia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo, vinimos acá a ver la inteligencia artificial y nos vamos a ir todos deprimidos. Bueno, vamos a hablar un poquito de las cosas buenas, ¿no? Y yo creo que el presente y el futuro de la IA es muy alentador, ¿sí? Esto es un sitio web, es un observatorio de desarrollo digital que depende de Naciones Unidas, y ahí hay mucha información respecto al impacto que tienen las tecnologías presente y futuro, ¿no? Y que tiene esta cuestión de la accesibilidad, de llegar a todos. Acá tenemos los chicos de Ceibal, este modelo 1 a 1, ¿no? de acceso a las tecnologías digitales y a la conectividad. Pero yo me quiero detener en este modelo, que es el modelo de la Academia Khan. Academia Khan es un sitio web que es una página web que apareció aproximadamente en los años 2000, a principios del siglo XXI, con la idea de esto surge como el modelo de aula invertida. ¿Eso qué quiere decir? De que uno, cuando se junta con las personas a trabajar, se junta a resolver problemas. Uno, la teoría, los elementos teóricos, todo eso lo tiene que ver a su aire, digamos. ¿Está bien? Entonces, Academia Khan per se es un sitio global que tiene más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo. Es trabajo colaborativo. Todos los contenidos están disponibles en varios idiomas. Uno, si quiere, puede ir y aportar. ¿Está bien? Pero lo que es fascinante es que uno de los desafíos o uno de los que probaron el ChatGPT 4 fueron Academia Khan. Y lo que hicieron, definieron lo que se llama el Khan Amigo. ¿Qué es eso? Es un tutor motorizado por ChatGPT que tiene disponible cada uno de los usuarios. Pero ese tutor está entrenado de manera tal de que cuando los usuarios hacen una pregunta, la respuesta es otra pregunta. Esa inteligencia artificial está programada de manera tal que de no dar respuestas. Entonces, digo, esta posibilidad ahora de que cada estudiante pueda tener un tutor individual está al alcance de la mano, porque esto es un sitio de acceso libre, digamos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas y son las oportunidades que nos está brindando la inteligencia artificial en términos, si uno lo pone en términos educativos. Yo quise centrarme en esto solamente. Hay un problema, este Khan Amigo está disponible para el hemisferio norte. Entonces, si uno lo quiere usar, tiene que generarse un VPN que engañe a Academia Khan y decirle estoy en, no sé, en Canadá o en Italia. Pero como ayer hablábamos, esto está a la vuelta de la esquina. En algún momento ya va a llegar para el hemisferio sur. ¿Está? Entonces, esta posibilidad de tener una persona con quien hablar mientras yo estoy aprendiendo es fundamental. Y esto tiene un nombre en educación que se llama retroalimentación inmediata. Ya está, ya está estudiado. Hay muchos estudios que dicen que la retroalimentación inmediata es lo que te permite a vos aprender más rápido. ¿Está bien? Y aprender más rápido, el tiempo ese de aprender más rápido siempre va a depender de cada uno. Pero si yo tengo una retroalimentación inmediata, ¿está bien? Yo tengo preparado mi cerebro para seguir pensando. ¿Está bien?
Y eso cambia también el paradigma porque, digo, en un modelo tradicional, yo hago un problema, se lo doy al maestro, el maestro se lo lleva a la casa, justo el perro le tiró yerba en el mate arriba de, ¿no? Y se perdió, digo, o yo tengo que esperar un día o 2 días para esa retroalimentación, y en ese tiempo el que hizo la cuenta se olvidó. ¿Está bien? Entonces, todo el tiempo yo tengo que hacer como un restart. Digo, si nosotros tenemos en cuenta cómo se entrenó la IA, como en este caso es claro, digo, la IA está entrenada usando toda la información que está disponible en Internet, pero no te va a dar respuestas, te va a repreguntar. ¿Está bien? Entonces, esto es algo que se puede usar, es algo seguro, ¿está bien? En donde el usuario es el que va a terminar dominando o usando la, ¿cómo se llama? La inteligencia artificial. Entonces, algunas reflexiones. La IA está con nosotros hace más de 80 años, ya desde Turing apareció esta idea de la máquina, ¿no? que puede computar. De hecho, Turing fue el creador de la máquina Enigma, ¿no? Que descifró el código nazi, y así, gracias a esa máquina, lograron vencer a los nazis, digamos. ¿Está? Pero si ustedes vieron la película El Código Enigma, ahí se toma dimensión del tamaño de la máquina. ¿Está bien? La IA es una herramienta que adivina muy bien, y eso lo tenemos que tener presente todo el tiempo. Está adivinando. Yo, como digo, la IA te da fruta. Ahora, vos tenés que decidir si te vas a comer la fruta o no. Eso es fundamental. Entonces, si adivinas, si nosotros no nos podemos poner en manos de alguien que adivina. Porque a veces adivina bien, a veces adivina mal. ¿Está bien? Pero sí, lo que es cierto es que la IA nos libera memoria de trabajo. Entonces hay cosas que se automatizan y yo entonces voy a tener más tiempo para pensar, para aportar ese lado humano que no está siendo posible ser reemplazado por la inteligencia artificial. ¿Y por qué no es posible reemplazar el pensamiento o esa parte humana por la inteligencia artificial? Porque nosotros todavía no entendemos qué significa pensar. ¿Está bien? Hay algunas ideas, pero estamos todavía muy lejos de entender qué significa esto de pensar como ser humano. ¿Está bien? Y en particular, este es un momento, en estas crisis, nosotros vivimos en crisis, ¿no? Especialmente, bueno, en Argentina es como nuestra forma de vivir, digamos. Pero esto es un momento de oportunidades para sumarnos, para subirnos a este colectivo de la inteligencia artificial y aportar. ¿Está bien? Y aportar particularmente desde las disciplinas STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y más recientemente el arte. ¿Está bien? Todas esas, o sea, básicamente todas las disciplinas tienen para aportar a la inteligencia artificial. ¿No? Entonces es un excelente momento para ser parte de este cambio. Está bien que ya nos ha cambiado, pero nosotros vamos a poder aportar un poco más. Y para terminar, me gustaría recomendar algunas lecturas que a mí me sirvieron mucho para pensar. Híbrida, este es un libro que publicó la editorial Tilde, que es de Mariana Maggio, y que yo tuve la oportunidad de, con un grupo de colegas, de escribir uno de los capítulos respecto a cómo nosotros tenemos que repensar la forma de enseñar. ¿Está bien? Mediados por estas tecnologías donde el tiempo, el espacio, el currículum y la evaluación está totalmente pata para arriba. Ya es imposible querer volver a pensarnos, ¿está bien?, en ambientes educativos donde no hay tecnología. Este libro salió el año pasado, de Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. Este es otro libro que es muy interesante, muy
muy desafiante, donde justamente deja muchos de estos interrogantes respecto a cómo va a evolucionar la inteligencia artificial. Y este es uno que salió este año, en donde lo que nosotros proponemos ahí es estas formas de colaboración. Cómo nosotros colaboramos y cómo en esa colaboración, ¿está bien?, podemos aprender mejor. ¿Está? Así que estas son cosas ¿cómo se llama?, que recomiendo lectura. En este en particular también he sido parte de la escritura de uno de los capítulos de este libro. Y bueno, muchas gracias por la atención y quedamos para preguntas. Bueno, buen día. En realidad llegué tarde, vinimos a hacerte una nota, pero como me interesa mucho el tema, te quería consultar, capaz que lo dijiste al principio, y hablaste de Géminis, que es el motor de Google, ¿no? Y si Géminis o Google utiliza, aparte de toda la información que encuentra en la red, si puede utilizar información personal para hacer una respuesta o dar una respuesta más personal. La respuesta es sí, porque en realidad cada vez que uno le hace una pregunta a la inteligencia artificial, eso pasa al conjunto de entrenamiento. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, lo que habría que hacer es, bueno, ¿cuánto de esa información que yo le estoy dando a la inteligencia artificial es utilizada? A ver, nosotros nuestra información personal, nosotros ya hace mucho tiempo que la venimos publicando. Cuando habilitamos nuestra página, nuestra cuenta de Facebook, de Instagram, de TikTok, en el home banking, toda esa información nosotros mismos la estamos dando. ¿Está bien? Entonces, seguramente que Gemini o estas inteligencias artificiales están usando nuestra información, y de hecho nosotros lo vemos en los patrocinadores de las, ¿cómo se llama?, en los motores de búsqueda. Cada vez que yo hago una búsqueda sobre algo, después cada vez que hablo una aplicación, me aparecen cosas asociadas a la búsqueda que yo hice el día anterior, digamos. Por eso, de nuevo, es esto la cuestión ética de decir, bueno, a ver, ¿cómo la entrenaste? ¿Cuál es tu objetivo? Porque cuando yo pienso eso, el por qué y para qué, yo ahí ya determino el conjunto de entrenamiento, digamos. A ver, hay muchos estudios donde, por ejemplo, se usan estas redes de convolución para identificar tumores en la piel, carcinomas, ¿no? El problema es que estas redes de convolución eran muy buenas para determinar carcinomas en hombres blancos. Pero no era que la máquina estaba sesgando. Lo que estaba pasando era que en el entrenamiento no habían puesto información respecto a mujeres blancas, hombres negros, de color, no sé qué. ¿Está bien? Y después la otra cosa es que la matemática que se usa detrás de la inteligencia artificial, a ver, no es muy sofisticada. Cualquier persona que toma un primer año en carreras STEM, ve álgebra lineal y ve cálculo diferencial. Entonces ahí hay otra área grande de estudio de que no sabemos, o sea, no podemos describir matemáticamente o de una manera más sofisticada o más precisa este proceso de adivinación, digamos. Entonces es un momento de mucha oportunidad, pero lo tenemos que tomar con mucha responsabilidad. ¿Está bien? Mucha responsabilidad y ser muy críticos nosotros, ¿no?, de cómo lo usamos. No lo podemos usar de manera deliberada, ¿está bien? O a la que te criaste. No, hay que ser muy críticos. Pero una vez que nosotros si nosotros tenemos eso siempre en la cabeza, la IA
nos libera mucho tiempo para pensar como seres humanos, digamos. Así que, no sé si hay... Sí, la pregunta es, en los modelos estos que vos estás planteando de entrenamiento, y que claramente hay una competencia entre... También es sabido que se están enseñando entre inteligencias artificial, aprenden. ¿Existe, sabés si existe, yo no lo sé, entre estas empresas en esta competencia una inteligencia artificial de aprendizaje compartido? ¿Se entiende la pregunta? No, imagino la tecnología, a ver, los modelos grandes del lenguaje surgen a partir de, en 2017 se publica el proceso de atención, que es el que le permite dar el salto cualitativo a ChatGPT. ¿Está bien? ¿Qué hace ChatGPT? ChatGPT básicamente pone dos redes neuronales a competir. Una que miente. ¿Qué quiere decir eso? Que tira lo primero que se le ocurre. ¿Está bien? Y la otra es la que decide si compra o no esa mentira. Entonces, básicamente, ChatGPT es una pelea constante entre la que tira fruta y la que decide si esa fruta funciona o no. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que la respuesta es casi inmediata. Por eso yo decía de lo que te da ChatGPT es fruta. Y después uno tiene que decidir si esa fruta la va a comer o no. ¿Está bien? Entonces, claramente, a ver, las bases de la arquitectura de estos modelos gigantes del lenguaje es la misma, porque está, ¿cómo se llama? La arquitectura de la atención está publicada, está disponible. En el año 2017 ya apareció, digamos, eso. El tema lo que están haciendo es competir en qué tan rápido, qué tan óptimo ocurre este entrenamiento. Porque hay que entrenar 175.000 millones de parámetros. Y ahí hay una primera diferencia entre la inteligencia artificial y nosotros, digamos. Este entrenamiento modifica los 175.000 millones de parámetros. Cuando nosotros estamos aprendiendo, modificamos lo que es necesario nomás. ¿Está bien? Con un fenómeno que se llama plasticidad. Ahora bien, todavía nosotros no terminamos de entender cómo funciona la plasticidad en nuestro cerebro. ¿Está bien? Entonces, nuestro cerebro es dinámico, estas cosas son estáticas, aunque se reentrenan cada tanto, pero se reentrena todo. Entonces hay mucho todavía por aprender. Hay mucho por aprender todavía.